La modernidad que trajo consigo a la industrialización como punta de lanza con la promesa de trabajar menos y vivir mejor, también acarreó y movilizó a millones de personas de varios continentes. Los europeos más pobres e ignorantes que había parido el antiguo continente, se embarcaron en la aventura de su vida en búsqueda de fama y fortuna que el nuevo mundo prometía. En poco tiempo los puertos de las principales colonias norteamericanas estaban abarrotados de personas de todo tipo que veían en Norteamérica la oportunidad de sus vidas. Muchos lograron emplearse en los ferrocarriles, en la creciente y próspera industria petrolera, en los campos y plantaciones de algodón y miles más ingresaron a la industria textil que comenzaba a prosperar vertiginosamente. Sin embargo, a pesar de que muchas urbes comenzaron a modernizarse, hubo muchas otras personas que no pudieron adaptarse a este nuevo estilo de vida, afianzado en la idea de que el ser humano es el rey de la naturaleza, pues con sus propias manos y máquinas habían domesticado a lo indomable. La pólvora y los rifles habían sido cruciales durante los primeros años de conquista de la región. Los ingleses y los franceses se encargaron de prácticamente exterminar a las tribus nómadas que vivían en armonía con la naturaleza. Mientras los franceses se movieron más al norte de la región, los ingleses optaron por fundar colonias y posteriormente ciudades en el este. Muchos colonos que se aventuraron en los espesos bosques nunca regresaron, se escuchaban historias de cómo los espíritus los habían poseído y habían acabado con ellos. Otros rumores hablaban de la presencia de bestias con un insaciable apetito el cual nunca podían saciar por más musgo o carne humana que consumieran. El hecho es que para muchos citadinos estas historias no eran más que basura e inventos de los indígenas para espantar a los incautos. Yo provengo de una larga estirpe de guardabosques, no estoy seguro de cuántas generaciones se han encargado de cuidar al río Yukón. Este enorme canal de agua se extiende a través de Canadá, Estados Unidos y la Columbia Británica. Que un solo río atraviese tantos estados atestigua el empoderamiento y dominio que las expediciones coloniales han generado respecto a los recursos naturales. En esta región hay una buena multitud de animales, se han mencionado por algunos turistas y pescadores la presencia de osos, los venados también suelen pasearse por esta zona e incluso alces, especies considerablemente grandes con las que hay que tener cuidado. Al año vienen muchos turistas a acampar en las zonas designadas, algunos se internan más en los espesos bosques y cuando vuelven suelen contar que escuchan sus nombres con voces profundas, que los llaman a internarse en lo más profundo del monte. También se cuenta que se sienten observados durante su estadía. Fuera de estos sucesos, la verdad es que tampoco ha ocurrido nada fuera de lo común. De vez en cuando se pierden algunos turistas al no poder orientarse, y es que aquí hay poca señal de teléfono móvil y parece que conforme pasan los años a las personas les cuesta más ubicarse. Me ha tocado ir en búsqueda de algunos de ellos, pero afortunadamente siempre los hemos encontrado, un poco mojados, sucios, raspados y asustados, pero, fuera de eso creo que este solía ser un lugar bastante relajante. Aunque jamás olvidaré lo que me hizo renunciar a mi trabajo, la verdad es que hasta la fecha sigo sin terminar de entender qué sucedió en lo profundo de las arboledas. Sucedió durante el invierno, un pequeño grupo vino de excursión, eran 4 jóvenes. Una pareja de ellos estaban comprometidos y antes de contraer nupcias habían decidido visitar todas las maravillas naturales que les fueran posible, parecían bastante experimentados. Mientras que sus acompañantes, que si no mal recuerdo eran amigos de toda la vida, era la primera vez que se aventuraban a algo así. Todos parecían muy entusiasmados, su idea era pasar alrededor de 3 días cerca del río y explorar un poco las montañas. Traían casas de campaña, víveres y equipo suficiente para su estadía. Como todos los visitantes tenían que pasar a mi oficina a registrarse. Esa mañana antes de que llegaran a Yukón yo me alisté como todos los días, me desperté temprano, hice un poco de ejercicio para mantener la condición física, me bañé, me preparé un poco de café y me dirigí al trabajo. Durante el trayecto las noticias pronosticaban la llegada de una tormenta invernal la cual podría bajar considerablemente las temperaturas.
A decir verdad, en estas fechas es poco común que haya visitantes en la región, la mayoría decide viajar a donde haya mejores climas, y es que las lluvias, los fuertes vientos, los rayos y las temperaturas bajas hace difícil que muchas personas quieran pasar un agradable fin de semana cerca del río. Incluso para mí, que llevó muchos años en esto, me parece que solo unos locos decidieran aventurarse dentro de las montañas en estas condiciones. Los muchachos llegaron antes del mediodía, el clima aún estaba particularmente agradable, el sol iluminaba y calentaba lo suficiente y apenas una brisa parecía alertarnos del pronóstico matutino. Llegaron en una jeep, todos bajaron bastante entusiastas por la aventura, nos saludamos y se presentaron. El más grande de ellos se llamaba Steve, era el comprometido, y su bella novia, también alta, con cuerpo atlético y de carácter dulce, se llamaba Lana, mientras que sus acompañantes era un joven delgado, moreno con una larga cabellera negra y con facciones de los nativos americanos, se llamaba Zen, y la última chica era delgada de cabello castaño, era la bromista del grupo. Se la pasaba haciendo comentarios irónicos y haciendo reír a sus amigos, se registró con el nombre de Susan. Todos parecían llevarse muy bien, parecía que se conocían de hace tiempo y que había confianza entre ellos. Los cuatro entraron a mi oficina, preguntaron si habría algún problema si acampaban algunos días en las orillas del río. Les respondí que se pronosticaba un clima difícil y que si se metían en problemas, me sería para mí muy difícil brindarles ayuda porque las líneas telefónicas móviles son inexistentes una vez que se internen en el bosque y las radios suelen presentar un poco de interferencias. Steve me insistió en que los dejara acampar en aquella zona. Venían desde California, atravesaron todo Estados Unidos, Canadá y gran parte de Alaska. Mencionó que este era su último destino y su viaje ya les había tomado un par de años. Sus amigos se les habían unido en Canadá ya que ellos residían en Quebec. A decir verdad, me sorprendieron bastante ya que emprender un viaje como el que describían requiere de mucha valentía y astucia y no había conocido a gente tan aventurera como aquel grupo. Les volví a comentar el tema de las complicaciones climáticas, pero insistieron en que si las cosas se ponían difíciles volverían al refugio de inmediato. Dudé mucho en permitirles el paso, pero la experiencia con la que contaban me dio un poco de confianza. Le entregué un radio a Steve, le dije que si se ofrecía algo no dudaran en contactarme y yo iría en su socorro. Él solo sonrió y me respondió que esperaban no hacer uso de ello. Terminaron de bajar su equipaje del auto. Zen, Susan y Lana estaban organizando las mochilas para comenzar a moverse río arriba. Le recordé a Steve que les recordara registrarse a sus acompañantes. En cuanto terminaron con sus valijas, todos pasaron a mi oficina y mientras yo me tomaba mi café, se apuntaron en la bitácora. Susan me preguntó si había animales violentos por la zona, le expliqué que había algunos osos, pero que la temporada en la que nos encontrábamos sería poco probable que se toparan con alguno. Mis palabras parecieron darle más tranquilidad a la chica. Zen, por su parte, era un poco más reservado, solo me saludó y Lana comentó que era un hermoso lugar para terminar su travesía, y que no estaba segura de querer volver a retomar su vida rutinaria de casa-trabajo-casa, pero que al menos todo ese viaje no lo olvidaría. Salí al pórtico de la oficina, les deseé buena suerte y los cuatro chicos se despidieron. Durante las primeras horas todo marchó como de costumbre, realicé mi recorrido sobre las intermediaciones más turísticas y volví a la recepción, por si alguien más se aparecía. Pero parece que el clima había desalentado a todo mundo de venir a pasar un momento en un lugar tranquilo. Gran parte de los terrenos y territorio que se encuentra alejado del río ha sido poco explorado, en realidad no se conoce mucho, ya que no se han destinado suficientes recursos para documentar toda la zona y es que las condiciones geográficas y naturales no hacen fácil esta labor. Según se cuenta que muchas tribus huyeron a esta región cuando los colonizadores comenzaron a ocupar las mejores zonas y a pesar de que intentaron resistirse, no fueron rivales para las armas de fuego y el espíritu de guerra que traían los europeos a estas tierras. En algunas zonas se encontraron vestigios de estos pueblos, pero no hay mucho más.
Si en algún momento hubo tribus originarias habitando lo que ahora son ciudades, ya no existen o apenas si dejaron rastro de su estadía. Algunos historiadores dicen que muy seguramente su deceso se debió a que no pudieron adaptarse rápidamente a la zona y al fragmentarse en grupos más pequeños las actividades de caza, recolección y defensa se vieron afectadas, lo que llevaría a la debilidad a todos aquellos hombres, mujeres, ancianos y niños. Otras versiones más fantasiosas, pero que capaz no lo son tanto, dicen que en su desesperación, la hambruna los llevó al canibalismo para asegurar su supervivencia, ya que el espíritu del Wendigo se apoderó de su desesperación, de modo que se autodestruyeron ellos mismos por influencia de un ser sobrenatural. Por supuesto, la segunda versión, cuando la escuché por primera vez, me pareció una fantaseada. Si bien el Wendigo es un ser del que se habla mucho en Irlanda y también entre las tribus y culturas nativoamericanas, pensar en que realmente coexiste con nosotros me resultaba difícil de asimilar. Y es que en los bosques hay muchos animales que suelen atacar a los humanos, y cuando esto sucede, muchas veces se tiende a agregar elementos sobrenaturales para hacer más interesante la historia. Pero, ahora que cuento esto, la verdad es que no encuentro otra explicación para lo que me tocó presenciar aquel invierno. Pero, permíteme volver con los jóvenes. El primer y segundo día no supe absolutamente nada de aquellos chicos. El clima no empeoró tanto como se nos había alertado, así que asumí que se encontraban bien. Después de todo, de haber algún problema, alguno de los cuatro me habría contactado de inmediato a través de la radio que les había prestado. El tercer día la situación empeoró. Durante la noche comenzó una fuerte tormenta invernal. Los techos y copas de los árboles estaban cubiertos por una espesa capa de nieve, la temperatura había descendido bastante, pero era el día pactado en el que el grupo había prometido volver. En la mañana intenté contactarlos a través de la radio, para saber si habían tenido problemas con la nieve, pero no, nadie respondió. Intenté un par de veces más hasta que tuve algo de suerte y Steve atendió. No se escuchaba muy bien porque había mucha interferencia, pero logré entender que necesitaban ayuda porque habían tenido un accidente y no podían volver por la nieve y la temperatura. Traté de obtener más información sobre su ubicación, perdimos conexión. Tomé mi abrigo, la radio y busqué todo mi equipo para la nieve, un par de linternas, una pequeña pala, un pico y un kit de primeros auxilios. Los autos no estaban equipados para adentrarse en el bosque y menos con nieve de por medio, así que conduje mi camioneta lo más lejos que pude ir río arriba. El resto del trayecto lo recorrí a pie. Por mi fortuna no nevó más durante el día y los rayos del sol lograban filtrarse entre las nubes que cubrían el cielo. Logré ver un par de animales durante la travesía, pero ninguno que representara un peligro. Caminé por un par de horas, pero no logré encontrar a ninguno de los jóvenes ni rastros de que hubieran estado por ahí, o si los había, la nieve los había cubierto la noche anterior. Las horas transcurrieron mientras yo buscaba algún rastro que seguir, pero el cielo comenzó a nublarse nuevamente, así que entré un poco en la profundidad del bosque para ver si encontraba algo de leña y prender una fogata, ya que estaba algo cansado y necesitaba calentarme de alguna manera. Después de un rato recolectando madera seca, me aproximé a las inmediaciones del río y fundé un campamento improvisado, antes de que la noche cayera y me fuera más difícil moverme en la penumbra. Después de comer los escasos víveres que llevaba conmigo, mantuve la radio cerca para ver si lograba contactar al grupo y pedir más detalles de su ubicación, pero no hubo mucha suerte, así que entré a la tienda de acampar. Me cubrí con el saco para dormir y nuevamente probé la radio, pero nada. Ya para ese momento me encontraba bastante preocupado y nervioso, por lo que me costó conciliar el sueño, porque el sonido del caudal del río se vio interrumpido por un par de sonidos bestiales, provenientes de las profundidades del bosque. No estoy seguro qué animal podría emitir algo así. Me generó curiosidad, pero fue más grande el temor. Así que solo me acurruqué y esperé a que cesaran. Solo los escuché un par de veces y poco después me dispuse a dormir. Durante la madrugada se coló una transmisión, eran los chicos. Me desperté de golpe y tomé la radio. Logré escuchar que pedían auxilio,
ya que el frío les estaba afectando y mencionaban que había algo en el bosque. Luego de ese mensaje se perdió nuevamente la comunicación. La voz era de Susan y se escuchaba muy agitada, asustada y desesperada, y la única pista que logré percibir era el sonido del río, por lo que deduje que debían estar cerca de él, pero más adelante. Al amanecer ya había desmontado el campamento y me encontraba caminando nuevamente río arriba. Las temperaturas aún eran bajas pero soportables. Esperaba llegar a tiempo para poder sacar a los jóvenes del lugar. Como al mediodía me encontré con los restos de lo que parecía un campamento, había un par de tiendas para dormir y una fogata. Faltaban utensilios de cocina y las mochilas, pero al menos me encontraba en buen camino. Traté de rastrear huellas y noté que había pisadas en el barro con dirección al bosque, por lo que fui siguiendo los pasos hasta que estos se perdieron entre el musgo. Sin lugar a duda habían estado por esos rumbos buscando madera o refugio, ya que no había casas de campaña en la orilla que había inspeccionado. Busqué por un buen rato sin adentrarme más adentro en el bosque, ya que de lo contrario podría perderme yo también y ahí sí habría problemas. Cuando iba de regreso a la orilla del río escuché que me llamaban. Eran Steve y Lana, llevaban sus mochilas en sus espaldas y me dijeron que estaban buscando a Zen y Susan, ya que se habían alejado del grupo. Volvimos a la orilla del río ya que ahí podríamos ubicarnos y estar alertas en caso de que algún animal quisiera atacarnos. Durante el camino me comentaron que a la segunda noche Zen se comenzó a comportar extraño, tenía un carácter más agresivo y decía que algo dentro del bosque lo llamaba en sus sueños. Pensaron que era una broma de su amigo, pero, conforme pasaron los días se percataron de que éste no había dormido y que solía deambular por el campamento como si buscara algo. Susan trató de hablar con él, pero, éste le decía que había algo en aquel bosque que no lo dejaba tranquilo. Ella insistió en que sería mejor volver, pero Zen argumentaba que no quería arruinarles el viaje a Steve y Lana. Sin embargo, la tercera noche comenzó a nevar, por lo que los planes de volver se vieron afectados, por lo difícil que sería moverse, y en un momento Zen se puso algo paranoico y dijo que algo lo acechaba y salió corriendo bosque adentro. Susan fue tras él y también intentaron detenerlo Steve y Lana. Pero no tuvieron mucha suerte hasta que este tropezó con un tronco derribado en el piso, así que se lastimó la pierna. Lo cargaron de regreso al campamento para tratar de atender sus heridas y fue cuando Steve se puso en contacto conmigo. Con una persona lesionada y el clima en su contra, no tenían muchas opciones más que cargar con él y solicitar apoyo. Pero, durante el día el estado de Zen comenzó a empeorar, se puso más agresivo con Susan, decía que lo dejaran solo y que se fueran. Al parecer hubo una riña interna y como resultado Zen abandonó el campamento. Susan se quedó llorando con Steve y Lana. Ellos tres discutieron dejarlo y volver por él con ayuda, ya que durante la pelea parte de las provisiones fueron tiradas a la fogata y les quedaban pocos alimentos. Trataron de comunicarse conmigo nuevamente pero no hubo mucha suerte. Steve dijo que iría por Zen, así que solo Susan y Lana se quedaron a esperarlos en el campamento. Pero, después de un buen rato Steve regresó antes del anochecer. Dijo que no había tenido suerte y que al parecer Zen se había esfumado. Esperarían a que el día llegara y volverían, pero en la noche Zen apareció nuevamente. Se veía mal y su cuerpo tenía algunas protuberancias y se notaba más delgado. Emitía sonidos como si fuese una bestia cazando a su presa. Susan salió de su tienda y pronto comenzaron a escuchar forcejeos. Steve salió de su tienda y trató de mediar la situación, pero Zen parecía no reaccionar. En un momento los forcejeos y palabras pasaron a ser gritos. Lana volvió a intentar comunicarse conmigo mientras que afuera, Steve trataba de hacer entender a Zen lo que estaba haciendo. Susan estaba muy asustada y le imploraba que le dijera qué le pasaba, pero este parecía no hacer caso. En un momento Zen empujó a Steve y este cayó de espaldas. Zen tomó de la mano a Susan y la arrastró bosque adentro. Mientras esto sucedía Steve trató de reponerse y fue tras ellos durante unos metros, pero las copas de los árboles impedían la entrada de la luz de la luna. Solo escuchaba los gritos de Susan a lo lejos. Le fue imposible ubicarse. Mientras este regresó al campamento fue cuando Lana logró contactarme.
Trataron de pasar la noche y en la madrugada desmontaron ambas campañas y se dispusieron a regresar solo ellos dos. Antes de eso querían echar un vistazo en los alrededores para ver si encontraban a Susan o algún rastro. Ahí fue cuando me encontré con ellos. Me dijeron que debíamos irnos de ahí y volver con más ayuda para localizar a sus amigos. Nos dispusimos a volver, pero el clima cada vez hacía más difícil avanzar, a lo que debo agregar que no nos habíamos alimentado correctamente y las provisiones que llevábamos con nosotros eran escasas, para las 3 personas que ahora éramos. Nos dispusimos a volver a su campamento, pero nos perdimos en el trayecto. No estoy seguro cómo pasó, pero nos fue imposible regresar a la orilla del río. La noche nos alcanzó y no nos quedó más opción que esperar a que el día nos ayudara a regresar a nuestro camino. Ya no se escuchaba el río, por lo que debíamos estar bastante alejados. Tan pronto amaneció nos pusimos en marcha sobre nuestros pasos, pero no tuvimos mucha suerte, no había un rastro que seguir. Así que intentamos ubicarnos por nuestra cuenta. El frío cada vez nos dificultaba más movernos, nuestras ropas se encontraban ya mojadas y la temperatura corporal comenzaba a bajar. Después de caminar por un buen rato, Steve y Lana propusieron que fuéramos en direcciones opuestas y volviéramos en un determinado tiempo al punto de encuentro, que dejáramos marcas en los árboles para que pudiéramos ubicarnos en caso de perder el rumbo. No me pareció la mejor idea, pero tampoco había mucho más que hacer. Después de un buen rato caminando volví a escuchar el caudal del río, así que solo tenía que volver con los chicos y seguir las marcas que había hecho en la corteza de los árboles, pero no volvieron. Esperé un par de minutos y nada, de modo que decidí seguir las marcas que habían dejado detrás hasta encontrarlos y volver juntos. Todo iba relativamente bien, habían seguido una ruta más o menos recta. En un punto me encontré con sus mochilas y parte de su equipaje tirado y rasgado, parecía que un oso los había atacado. Algunas prendas tenían unas manchas de sangre y las plantas estaban dañadas, de modo que los 2 chicos le habrían tratado de hacer frente a algún oso. Busqué por los alrededores, pero no encontré a ninguno de los 2. Solo encontré una linterna que llevaba Steve y la radio que cargaba consigo Lana. En ese momento me estremecí, ya que no solo había perdido a 2 chicos sino ahora eran 4, ya la desaparición de Zen y Susan había sido curiosa, así que no podía permitirme perder a más personas. Por otro lado, mi instinto de supervivencia me dictaba marcharme de aquel lugar lo antes posible. Ese debate moral interno duró unos cuantos segundos, pero se sintió como si hubiesen sido horas. No estoy seguro cuánto me había alejado, pero la tarde comenzaba a caer y con ello el temor a sufrir el mismo destino de aquellos pobres jóvenes. Para mi sorpresa, el aire susurraba mi nombre. Al principio pensé que sería mi imaginación y los nervios que me estaban traicionando. Traté de ignorarlo, y cada vez tenía la sensación de ser la presa de algo más violento y peligroso que un oso. Sentía que algo dentro del bosque me seguía con la mirada. Me negué a ver atrás. Traté de apresurar el paso. El frío comenzaba a afectar a mis extremidades, por lo que me moví cada vez más lento. Sentí un poco de esperanza cuando volví a ver mis marcas en los árboles. Eso indicaba que ya había vuelto al trayecto original y que pronto volvería a la orilla del río. No sé cuánto tiempo habría transcurrido ni cuántos metros o kilómetros habré recorrido, pero al final logré ver la luz que se colaba entre los árboles y el caudal del río con cada paso inundaba mis oídos. Mientras esto ocurría me daba la sensación de que cada vez estaba más en peligro. Escuché como algunas ramas se rompían y las pisadas de algo grande, por lo que corrí lo más que pude hasta llegar a la orilla. Me tiré de pecho a la orilla rocosa mientras mis latidos se intensificaban. Me levanté cuanto antes, sabía que algo no andaba bien y que tenía que irme de ahí lo antes posible. En un momento tomé el valor suficiente para volver la mirada dentro del bosque y lo que vi erguido, observando cada movimiento que daba, es algo que nunca voy a olvidar. Sobre un tronco derribado se posaba una criatura demoníaca, pero más grande que cualquier persona que haya visto. Sus brazos eran largos y su complexión bastante delgada pero imponente. Sus ojos estaban inyectados en sangre de un rojo muy vivo que resplandecían entre la oscuridad.
escuché que esta criatura me volvió a llamar. Mientras pasó esto me quedé pasmado, mi mente quería huir lo antes posible pero mi cuerpo no obedecía. Para mi fortuna un ciervo se encontraba tomando agua del río y la esquelética e imponente criatura posó su mirada sobre aquel indefenso animal. Yo aproveché para correr tan rápido y tan lejos como me fuese posible. Todo el camino no dejé de pensar en aquella bestia que vi en aquel bosque. Cuando volví solicité apoyo para buscar a los jóvenes desaparecidos. Vinieron investigadores de todas partes, escucharon mi testimonio. Muchos creen que se trató de alguna alucinación causada por el estrés al que fui sometido. Sin embargo, después de un tiempo peinando la zona, encontraron los restos de los jóvenes, algunos huesos mostraban marcas de dientes humanos. ¿Se trató de canibalismo? ¿O es que el Wendigo realmente existe y mora en estos bosques como las leyendas tradicionales sugieren? Como fuera, yo renuncié después de aquella experiencia y no me he atrevido a volver a ese, ni a ningún otro bosque. Relato escrito y adaptado por Liz Rayón.